Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, señoritas, muchachos y todas las personas que estén viendo este video. En esta oportunidad vamos a conversar respecto de lo que son los módulos de relé para utilizarlos con Arduino. Los módulos de relé o los relés, como ya sabemos, nos permiten a nosotros controlar diferentes tipos de cargas, normalmente de tipo alterna o de tipo continua, pero con voltajes distintos, por ejemplo, a los que nos entrega el Arduino, que son 5 volt o 3,3 volt. Entonces, en ese sentido, cuando uno aplica el Arduino para un proyecto, por ejemplo, son muy populares o son muy prácticos el uso de relé, ya que el Arduino nos va a entregar a nosotros pines controlados, salidas controladas en 5 volt, y a través de los relés nosotros podemos transformar esa salida en, por ejemplo, salida de 220 volt, de 12 volt, de 24 volt en continuo, por ejemplo. Así que en ese aspecto, para todo lo que son la construcción de proyectos, siempre, o no siempre, pero la mayoría de las veces, van a encontrar la aplicación de estos relés. Entonces van a encontrar diferentes fabricantes de relés, diferentes tipos de relés que van desde los relés simples, de 2 canales, de 4 canales, de 8 canales, 16 canales, 32 canales, etcétera. Van a encontrar relés con diferentes características de voltaje, diferentes características de corriente, diferentes características en su placa electrónica, de su activación, etcétera. Así que en esta oportunidad vamos a explicar un poquito cómo funcionan los relés, cómo se conectan, algunos ejemplos, y al final vamos a dejar una propuesta de proyecto para realizar en este ciclo de estudio. Para más información, siempre es bueno visitar la página oficial de Arduino, que es arduino.cc, en caso de que se tengan dudas respecto a la utilización de este tipo de elementos. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de las características de los relés, vamos a hablar acerca de los módulos de relé para el Arduino, en términos generales, y luego ya vamos a hablar de los módulos de relé de 2 canales, que son los que nosotros disponemos de 2 tipos. Y luego de eso vamos a dejar presentado un proyecto para realizar utilizando estos relés. Bueno, como ya sabemos, ¿cierto? Los relés en el fondo son bobinas y contactos, ¿ya? La idea de un relé es poder accionar contactos a través de la acción magnética o electromagnética de una bobina. Sabemos que un relé está conformado por un electroimán que cuando se energiza genera un campo magnético. Ese campo magnético atrae a una armadura o a una placa metálica, ¿cierto? Que tiene un movimiento, en este caso de atracción hacia acá. Como esto es metálico, ¿cierto? Y como es rígido, al ser atraído por el electroimán, entonces esto se va a mover hacia allá. Entonces los contactos que están unidos a esta armadura, que principalmente es el contacto común que está aquí al medio, ¿cierto? Entonces se va a mover también hacia allá y va a dejar de hacer contacto con este otro contacto que se llama normalmente cerrado y va a hacer contacto con ese otro contacto que se llama normalmente abierto, tal como se muestra en esta figura que está aquí. También sabemos entonces que cuando nosotros desenergizamos la bobina, entonces por efecto de un resorte, porque esto sabemos que tiene un resorte, ¿cierto? En alguna parte, ¿cierto? Probablemente tiene un resorte por acá también. Esto de forma mecánica entonces vuelve a su estado normal. Entonces sabemos que el relé tiene dos posiciones, por lo tanto podríamos considerarlo como un dispositivo de tipo on-off o un dispositivo de tipo digital, ya que cuando está sin energía, su contacto normalmente cerrado se mantiene cerrado y el normalmente abierto se mantiene abierto. Ojo, normalmente cerrado respecto de el común, ¿ya? Y el normalmente abierto respecto del común. Es decir, cuando se dice normalmente cerrado, es normalmente cerrado respecto de el común. Y cuando se dice normalmente abierto, es respecto del común. Entonces, es este pin, el común, el que hay que energizar para generar la acción de activar o desactivar una carga que nosotros podamos asociar aquí al contacto del relé. Entonces, la bobina sin energía, contacto normalmente cerrado, se mantiene cerrado, contacto normalmente abierto, se mantiene abierto. Pero cuando ustedes energizan la bobina, entonces el contacto normalmente cerrado se abre, como se dan cuenta, y el contacto normalmente abierto se cierra. Entonces, si se dan cuenta, el normalmente cerrado está cerrado y abierto. Y el normalmente abierto está abierto y cerrado. Por lo tanto, esa es lógica digital, es lógica binaria, es lógica on-off. Eso es un relé muy sencillo. En términos de simbología DIN, la bobina del relé ya sabemos que se simboliza por este dibujo y los contactos se simbolizan mediante ese otro dibujo que está ahí.
¿ya? Entonces, esta es la forma de simbolizar a toda esta estructura de relé. Ahora, es importante considerar que el relé entonces es una bobina con contactos. Por lo tanto, lo que nosotros controlamos en el relé es la bobina. Esto es lo que nosotros controlamos. Esto es control. Y con este control, nosotros queremos activar o desactivar cargas que están por este otro lado de los contactos. Por lo tanto, estos contactos, o los que están acá, lo voy a anotar acá, sería nuestro circuito de fuerza. ¿Ya? Ok, entonces cuando nosotros estamos controlando un relé, lo que estamos controlando es la bobina. Entonces cuando nosotros queremos controlar la bobina, tenemos que considerar el comportamiento de la bobina. Y el comportamiento de la bobina es un comportamiento bastante particular. ¿Por qué? Porque sabemos que la corriente en una bobina eh, no es igual que en un elemento resistivo. ¿Ya? Existen desfases, ¿cierto? En algún momento la bobina se comporta como un cortocircuito, eso también lo sabemos. En otro momento se comporta como un circuito abierto. Entonces, el comportamiento de la bobina para el circuito de control genera que sea complejo de alimentar, ya sea complejo de controlar. ¿Ya? Normalmente también la bobina genera un campo magnético remanente que produce corrientes inversas. Es decir, en algún momento la bobina le va a entregar corriente al circuito de control. Y para eso lo que nosotros hacemos normalmente, como ustedes ya lo saben, ¿cierto? Es colocar un diodo de descarga que va aquí en antiparalelo. Esto lo hemos hecho anteriormente en laboratorios de electrónica. Entonces, bueno, el control de una bobina está especificado por la naturaleza de la bobina, entonces requiere de electrónica. Entonces imagínense que si queremos controlar esta bobina a través de la salida del Arduino, entonces nosotros tendríamos que considerar aquí algunos elementos electrónicos para proteger la salida del Arduino, porque el hecho de controlar una bobina nos podría generar problemas en el Arduino. Entonces ya no es tan simple entonces el control de una bobina. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar? Cuando nosotros vamos a alimentar una bobina, tenemos que saber cuál es el voltaje de la bobina y cuál es la corriente de consumo de la bobina. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a mirar el manual del Arduino y ver cuál es el voltaje que entrega la salida del Arduino, que ya sabemos que está entre 3,3 y 5 volts, y cuál es la corriente que entrega el Arduino. Entonces, cuando nosotros comparemos el valor de voltaje de esta bobina y el valor de consumo de corriente respecto del voltaje y corriente que entrega el Arduino, tenemos que asegurar que el voltaje sea lo mismo y que la corriente del Arduino sea mayor que la corriente que consume la bobina. Porque si no, la bobina no va a funcionar o bien le va a pedir mucha corriente al Arduino y el Arduino puede dañarse. ¿Ya? Lo otro también que por el lado de fuerza tenemos que tener en cuenta cuáles son los voltajes y corrientes que nos permiten ingresar aquí en los contactos para que pasen por estas latitas, digámoslo así, porque esto es un metal. Entonces, dependiendo del voltaje y corriente que nosotros podamos ingresar acá, entonces este contacto va a funcionar bien. En caso de que ingresemos mucha corriente, aquí los contactos van a empezar a fundir y esto ya se va a carbonizar y probablemente no haga la función que nosotros esperamos. Así es que el trabajo con los relés no es tan simple en ese sentido, hay que considerar varias cosas. Y el hecho de controlar un relé a partir del Arduino podría generar algunas fallas en el propio Arduino. Entonces no es llegar y controlar, conectar un relé a la salida del Arduino. Entonces, bueno, como esto ya se ha estudiado, ¿cierto?, largamente, entonces la solución ya está disponible. O sea, nadie va a conectar la salida del Arduino directamente a la bobina de un relé. Cuando uno quiere conectar, por ejemplo, una carga tipo alterna a través de un Arduino, uno dice, coloquemos un relé. Bueno, entonces la salida del Arduino directo aquí. Por ejemplo, ya el pin 1 directo aquí a la bobina y este lado lo coloco en GND. No, nadie va a hacer eso, porque sabemos que eso puede dañar aquí al Arduino. Entonces, ¿qué solución hay que hacer? Bueno, meterle electrónica aquí a la bobina. Pero eso ya se complejiza, entonces es mejor comprar un módulo que ya venga listo, acondicionado para trabajar directamente con el relé. Y esos son los módulos de relé. Bueno, entonces los módulos de relé trae el relé propiamente tal, ya sabemos que aquí dentro está la bobina con sus respectivos contactos, ¿cierto? Y nos permite a nosotros trabajar directamente con el relé protegiendo al Arduino. Y para eso se utilizan optoacopladores. Entonces aquí hay un circuito de referencia con un módulo de relé simple, donde nos damos cuenta que
para activar a la bobina, para activar a la bobina del relé que está aquí arriba, tenemos que pasar primero por toda una electrónica, partiendo por lo que es el optacoplador. Entonces, el pin de salida del Arduino se mete por, bueno, obviamente la resistencia por un optacoplador. Entonces, aquí lo que tenemos es luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. El Arduino aquí va a generar 5 volts en su salida y con esos 5 volts va a encender un LED que está dentro de un circuito electrónico que se llama optacoplador, de un chip integrado. Entonces, este LED va a generar luz que va a incidir en un fototransistor. El fototransistor se va a cerrar y va a generar corriente aquí en este circuito. Y esta corriente va a entrar en la base de un transistor. Este transistor va a generar corriente hacia abajo y se va a echar a andar la bobina del relé. Entonces, la corriente que circula por la bobina del relé no tiene nada que ver con la corriente que sale por el Arduino. ¿Por qué? Porque está optoacoplado, es decir, el Arduino está aislado respecto a la bobina del relé. Por lo tanto, para efectos eléctricos, la bobina, la bobina del relé está aislada respecto de la salida del Arduino. Están aislados gracias al optoacoplador. Así que en ese sentido, estos módulos de relé nos permiten entonces conectar el Arduino con el relé, teniendo la seguridad de que el Arduino va a estar protegido a través de este optoacoplador. Bien, la bobina, como siempre, sí, se le coloca el diodo en antiparalelo, como ya habíamos dicho, aquí se observa, ¿no?, el diodo. Y bueno, dependiendo del modelo, qué sé yo, nos van a entregar la salida del relé a través de pines atornillables, como se muestra acá. Obviamente esto es un fabricante chino, entonces aquí el contacto común, el NC y el NO están en chino, por lo tanto hay que leer el manual del fabricante para saber cuál es el común, cuál es el abierto y cuál es el cerrado. Por otro lado aquí la conexión del pin del Arduino está con estos pines que son machos, por lo tanto tenemos que tener cables Dupont que son hembra. Ustedes tienen cables Dupont hembra por una parte y macho por otro lado, así que son para eso. Bueno, así es que esta es la gracia de los módulos de relé para Arduino, que vienen aislados, cuando digo aislado, respecto de la bobina del propio relé. Así protegemos al Arduino. Así es que cuando uno quiere aplicar esto en un proyecto y quiere echar a andar una carga de tipo alterna, como se muestra aquí, por ejemplo, una carga alterna que puede ser un motorcito chico, por ejemplo, una luminaria en alterna, lo que quieran, entonces lo pueden hacer a través de un relé y lo pueden conectar directamente con un pin de salida del Arduino, porque ya sabemos que estos módulos de relé ya están optoacoplados, así que no hay problema para utilizarlos directamente. Bueno, ahora el Arduino el Arduino 1 que tenemos nosotros tiene muchas más que una salida, entonces por eso existen diferentes em, opciones de módulos de relé. ¿M? Nosotros tenemos módulos de relé de dos canales. ¿Ya? Módulos de relé de dos canales y tenemos dos opciones. Tenemos un módulo de relé que es de este tipo, que es activo en bajo se llaman, ¿ya? Es decir, que los relés se activan cuando el Arduino le ingresa en la entrada un cero lógico. Es decir, se activan las bobinas con low. Se activan con low. ¿Ya? No, disculpen, como dice acá. Entonces, este es un modelo de relé que tenemos, que hay que aprender a utilizarlo porque se activan con bajo, no se activan con alto. ¿Qué otra característica más tiene este tipo de relé? Bueno, que sus bobinas son de 5 volts, como se dan cuenta, y consumen 20 miliamperes. ¿Ya? Así que la bobina consume 20 miliamperes. Pero como esto está optacoplado, en realidad lo que va a estar alimentando el Arduino va a ser la corriente que alimenta al LED que está aquí dentro del autocoplador. Aquí están los autocopladores y aquí están las patitas de los LED. Entonces probablemente esto consuma, no sé, 5 miliamperes, así que el Arduino va a estar trabajando bastante tranquilo. Bueno, estas serían las características de la bobina, es decir, la bobina de relé 5 volts y 20 miliamperes. La salida, aquí están los tornillos de los contactos de salida de los relés. Pueden trabajar hasta los 250 volts en alterna y hasta los 30 volts en continua y con una corriente de operación de 10 amperes. O sea, 10 amperes es harto, o sea, se puede echar a andar fácilmente un motorcito, ¿ya? Así que, o sea, son bastante potentes. En su salida al menos tiene una buena cantidad de corriente, ¿ya? Si ustedes multiplican 250 por 10,
les va a dar 2500 watts. Así es que con eso podemos controlar una buena carga. Y si consideramos que aquí tenemos 2500 watts y acá tenemos 2500 watts, entre los dos estaríamos controlando 5000 watts, es decir, 5 kilowatts. Por lo tanto, o sea, no es de juguete, digámoslo así. Bueno, y como les decía, esta es la característica principal de este tipo de módulo. Así que los que tengan este módulo tienen que tener en cuenta que cuando quieran activar las bobinas, en sus programas tienen que colocar este tipo de, este tipo de sentencia, ¿ya? Es decir, escribir un bajo. Aquí yo le coloqué 12 pensando en que estoy conectando esto en la salida 12, por ejemplo, ¿ya? En la salida 12. Y la alimentación de la salida, es decir, la alimentación del optoacoplador está hecho por jumper, aquí, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que alimentar con el Arduino, si se dan cuenta, aquí está VCC, aquí está GND, y con este jumper ustedes alimentan los circuitos electrónicos del optoacoplador. Si ustedes sacan este jumper, si sacan esta conexión, entonces aun cuando ustedes le envíen señales en la salida del Arduino, y esto aquí van a encender los LED, qué sé yo, los relés no van a funcionar. Es decir, el jumper, este que está aquí, es importante para echar a andar los optocopladores. Ya por eso dice alimentación de salida del optocoplador por jumper. O sea, si se pierde este jumper, van a tener que conectarlo aquí a través de un cable, no lo sé. ¿Mm? Bien, de ahí vamos a hablar respecto a las conexiones, pero este es un tipo de módulo de relé que tienen algunos de ustedes. Y otro módulo de relé que también está circulando entre los compañeros es este que está acá, que es la plaquita roja, que en ese o sea, así como se ve, da la impresión que es un poquito más simple, em, pero tiene una buena cantidad de electrónica, tiene dos canales también, la bobina también es de 5 volt, como se dan cuenta, ¿cierto? Y es de 5 miliamperes, es decir, tiene menor consumo de corriente. También la salida puede switchear 250 volt alterno y 30 volt continuo con una corriente de 10 amperes, así que tenemos la misma tensión y corriente en la salida, que igual que el otro. Eh, ¿Cuál es la gracia? Que este relé o estos relés se pueden switchear tanto en bajo, o sea, perdón, se pueden activar tanto en bajo como en alto, dependiendo de donde ustedes coloquen los jumpers. Si se dan cuenta, aquí se pueden configurar por jumper. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando yo les explique cómo trabajar con esto. Entonces, así como está esta foto, este relé están configurados para activarse con alto. ¿Ya? Activarse con alto. Si este jumper estuviera puesto en esta patita, estaría configurado igual que el anterior para activarse en bajo. Lamentablemente, el relé anterior no se puede configurar para activar en alto, solo se puede activar en bajo. Pero este que está aquí se puede activar tanto en alto o en bajo, dependiendo cómo ustedes configuren aquí los jumpers. Bueno, aquí tienen la entrada del VCC y del GND que viene al Arduino, los 5 volt y los GND, igual que el otro. Y aquí ustedes colocan la entrada que son los pines del Arduino, ¿ya? Y el otro uno podía alimentar o desalimentar, digámoslo así, el octocoplador, en cambio este no, porque la alimentación del octocoplador viene dada por placa. Así que no podemos desconectar el octocoplador. Ahí hay una diferencia. Aquí lo que podemos hacer es configurar si activamos en bajo o en alto. El otro solamente en bajo. Pero el otro podíamos apagar el octocoplador. En cambio aquí el octocoplador no lo podemos apagar, digamos así. ¿Ya? Bien, así que eso hay que estudiarlo un poquito más cuando empiecen a trabajar. Hay que volver a repasar esto que acabo de comentar en ambas plaquitas, dependiendo de la que ustedes tengan. Respecto a las conexiones, esta es la placa. Aquí les digo, o aquí les puedo mostrar mejor. Aquí se ven los relés, ¿cierto? Tanto la salida como la entrada. Vamos a decir que todo lo que es salida va a ser circuito de fuerza y todo lo que es entrada va a ser circuito de control. Aquí está lo que les decía del jumper, ¿ya? Este es el que ustedes desconectan y van a apagar los autoacopladores. Y aquí está lo que es la alimentación, VCC, aquí está GND, aquí están las dos entradas y aquí están los relés. ¿Cómo lo conectamos? El VCC del Arduino al VCC de la placa, GND del Arduino al GND de la placa. Aquí ustedes pueden conectar el pin X, yo le coloqué cualquier pin, el 0, el 1, el 2, el 3, el que ustedes quieran. Y aquí ustedes están controlando el relé 1, que sería este de abajo. Y en el otro, ahí conectan otro pin, estarían controlando el relé 2, que sería el de aquí arriba. ¿Ya? Y en la salida, aquí tenemos el contacto común, aquí abajo tenemos el normalmente cerrado, arriba el abierto del relé 1. Aquí el común, el cerrado y el abierto del relé 2.
Entonces aquí podemos conectar alterno o continuo, lo que queramos. Entonces aquí yo doy un ejemplo para conectar una carga en corriente alterna, por ejemplo. Aquí una luminaria, una ampolletita en corriente alterna. Eso lo podemos hacer. De tal manera que cuando ustedes aquí generen un low, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto se va a encender. Un on. Eso va a pasar. ¿Ya? Ahora, si queremos, por ejemplo, podríamos activar dos cargas en alterna perfectamente. Pero aquí también voy a dar el ejemplo para colocar una carga en continua. Una luminaria en continua. ¿Ya? Entonces aquí conectamos una luminaria en continua. Hay que tener en cuenta que aquí la polaridad es muy importante cuando queremos trabajar con luminarias de continuo. Y aquí lo mismo. Entonces aquí en el PI le damos un low. Entonces ahí se nos va a encender la luminaria que está en continuo. Podríamos trabajar las dos en alterna, las dos en continuo, como ustedes quieran. Esto es solamente un ejemplo. Así que esta es una forma de conectar entonces la salida del relé, pero esto siempre tienen que respetarlo para conectar la entrada, recordando que todo lo que es entrada va a ser circuito de control y todo lo que es salida va a ser circuito de fuerza. Aquí, ojo que estos son ejemplos, porque esto no quiere decir que siempre van a conectar aquí continuo y aquí alterna, sino que ustedes van viendo qué es lo que quieren conectar. Y no es necesario tampoco que conecten los dos relés, eso va a depender de la necesidad que ustedes tengan en el proyecto que quieran armar. Para esta otra placa, la misma situación, conectamos el VCC al DC positivo, el GND al DC negativo. Aquí conectamos el pin de salida que va a controlar el relé 1, que sería el de arriba. Aquí conectamos el pin de salida del Arduino que va a controlar el relé 2. Y aquí, como les digo, si se dan cuenta, están los jumpers donde están configurados ambos relés o ambos autoacopladores en realidad para activarse en alto. Si se dan cuenta, aquí está high y aquí está low. Si ustedes toman el jumper y lo conectan entre esa patita y esa, entonces ahí estarían activándose en bajo igual que el anterior. Entonces, al menos a mí me gusta configurarlo en high porque es como lo más normal, digamos, ¿ya? Y las conexiones pueden ser las mismas. Entonces ahí mantuve el mismo ejemplo que antes de carga alterna y carga continua. Pero como aquí tenemos configurado en high, entonces cuando nosotros aquí hagamos un high, entonces ahí se nos va a activar esta luminaria. Disculpen, la escribí mal. Ahí se nos va a activar esta luminaria. ¿Ya? Y cuando hagamos un low, evidentemente ahí se nos va a apagar. Así es que ahora la gracia de esto es que podemos configurar aquí si lo queremos activar en alto o lo queremos activar en bajo. Esa es la gracia de este modelo de relé. Ok, bien, aquí estaríamos. Entonces esos son los dos relés y considerar ahora que nuevamente aquí tenemos el circuito de control, que sería la entrada del relé, y aquí tenemos el circuito de fuerza, que sería la salida del relé, teniendo un ejemplo de salida alterna y salida en continuo. Aquí podríamos utilizar, por ejemplo, la fuente de poder que ustedes tienen de 12 volts. Entonces podrían activar cargas aquí hasta 12 volts. Recordemos que el Arduino nos va a entregar 5 volts, aquí podrían activar 12 volts. Bien, entonces la idea es poder aplicar lo que tenemos para generar un proyecto. Y este proyecto lo voy a plantear para que todos podamos trabajar en la misma sintonía y estemos todos, digamos, haciendo algo similar. Que es la construcción de una maqueta de un semáforo peatonal que nos permita a nosotros controlar el cruce de una calle, ¿no? Ya todos estamos claros que cuando vamos por la vereda y queremos cruzar la calle, tenemos un semáforo que nos dice cuándo detenernos o cuándo cruzar, ¿ya? Entonces, la idea es que este semaforito tenga una secuencia, como la que se muestra aquí, que parte con el luz roja encendida por 10 segundos. Después de los 10 segundos, la luz roja se apaga y se enciende la luz verde. La luz verde va a estar encendida por 5 segundos y después de los 5 segundos va a empezar a parpadear 5 segundos para indicarle a la persona que se le va a acabar el tiempo para cruzar. Después de que se acaban los 5 segundos de parpadeo, entonces se vuelve al inicio del loop en el fondo, donde está encendida la luz roja por 10 segundos y aquí estamos infinitamente dando vueltas. Entonces sería 10 segundos encendida la roja, después cambiamos 5 segundos encendida la luz verde. Después de los 5 segundos esto empieza a parpadear, parpadea 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5 y se cambia al rojo.
Esa sería la programación, es muy sencilla en realidad. Después yo les voy a mostrar un ejemplo. La idea es tratar de construir algo similar a esto, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden hacerlo con los LED que tienen. Por ejemplo, podrían juntar 4 LED o 5 LED verdes, 5 LED rojos, colocarlo en la salida del relé y alimentarlo con la fuente de poder de 12 volts que tienen. Y esto ya podría alumbrar bastante, porque los LED que tienen son de alta luminosidad, así es que estaría bastante bueno el proyectito de esa forma. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Para eso vamos a colocar algunas etapas. La primera etapa va a ser la presentación del plano, es decir, tienen que hacer un plano evidentemente, en donde tengamos el control y la fuerza, es decir, la salida del Arduino, la entrada del relé y la fuerza, que sería la salida del relé. Entonces ahí tienen que proponer cómo van a hacer para generar estas luminarias. Si alguno quiere colocar una ampolleta roja, una ampolleta verde, bueno, ahí tendrán que buscar. La idea es tratar de utilizar los materiales que ya tienen y también usar materiales reciclados que tengan en sus casas para armar esta maqueta. Esa sería una primera etapa. Una segunda etapa es el desarrollo del programa y realizar las pruebas de funcionamiento hasta que el programa esté funcionando como corresponde, que cumpla con este requerimiento que aparece acá. La tercera etapa entonces, cuando ya tenemos listo esto que está acá, tanto el plano como el programa, entonces ya sería construir la maqueta y la última etapa es la presentación del proyecto con la evaluación. Entonces este va a ser un trabajo que vamos a realizar para este nuevo ciclo una vez que nos reencontremos después del receso educativo. Ok, entonces para mostrarles un poquito para que quede más claro la idea, les quiero mostrar cómo debiera funcionar el semáforo. Aquí yo lo hice directamente con LED para que lo vean. Esto parte en rojo, ahí están los 10 segundos en rojo. Después de los 10 segundos va a cambiar al verde. Ahora van a cambiar el verde. Está 5 segundos en el verde. Y pone a parpadear. 2, 3, 4, 5 y cambia al rojo. Entonces, si se dan cuenta, el parpadeo tiene un segundo de ciclo, es decir, 0,5 segundos encendido, 0,5 segundos apagado. Ahora lo van a notar nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 y cambia. ¿Ya? Así, esa es la secuencia en el fondo. ¿Ya? Esa es la secuencia. Si nosotros colocáramos los relés, entonces pasaría lo siguiente. Fíjense, aquí estoy con el relé que se activa en bajo. Aquí estoy reseteando el Arduino. Te activo en bajo, entonces fíjense lo que pasa. Los LEDs se activan en alto. Entonces yo mantuve el programa en el Arduino, pero le puse el relé que se activa en bajo. Entonces miren, quedó encendido. Quedó encendido, claro. Porque yo le estaba mandando un low. Y para él un low era encenderse. Entonces, bueno. Entonces, si yo quisiera usar el mismo programa que tenía en el Arduino, tendría que cambiar los high por low. Bueno, ya esos programas. Pero así funcionaría con los relés. Entonces aquí podemos aprovechar de ver, ¿cierto?, cómo se conecta el relé. Si se dan cuenta, el VCC que está ahí por acá, en el cable amarillo, lo estoy mandando al VCC. Aquí usé el GND que está por este lado, lo mandé aquí al GND. Y aquí están las dos salidas que las ocupé aquí en la entrada 1 y la 2 del relé. Muy sencillo. Este cable es hembra por este lado y macho por el lado de acá para conectarse al Arduino. Este cable ustedes lo tienen, así que lo pueden usar. Y ahora sí conectamos a la otra plaquita, esta. Aquí estoy reseteando nuevamente. Este lo tengo configurado para activarlo con high. Ven, aquí ya partiría el rojo, igual como estaba con el LED. Y nos vamos al verde. 2, 3, 4, 5 y rojo. Entonces este funciona igual que con los LED, porque los LED se activan con high y este también se activa con high porque está configurado aquí para que se active con high. Así que me servía el mismo programa. Entonces, si se dan cuenta, es distinto, ¿eh? Entonces, si tuviéramos conectado aquí el circuito de fuerza, en el circuito de fuerza estaría pasando exactamente lo mismo que está pasando por el lado de aquí en el circuito de control. Eso es. Eso es en términos, es como el esqueleto del proyecto, ¿ya? Así que la idea es poder generar todo este trabajo en estas cuatro etapas, según lo que acabo de plantear. Muy bien, señoritas, muchachos y todas las personas que estén viendo el video. Espero que haya sido de ayuda el tema de los relés. Vean por favor lo que son los planos de conexiones y hay que motivarse a hacer este trabajo. Es muy bonito. Una vez que uno ve lo que construye, se da cuenta que es capaz de hacer muchas cosas. Así es que
espero que nos pongamos a trabajar y que a todos nos resulte bien este proyecto. Cualquier duda o consulta directamente al correo. Los que no tengan mi correo, en la caja de comentarios yo voy a leer y estaré muy gustoso de poder responder. Esperando que estén muy bien, reciban un abrazo. Nos estamos viendo. Chao, chao.